Entonces ahora vamos a ver con la definición, vamos a hablar de la definición de el calor, que es la transferencia de energía entre dos cuerpos que están a temperaturas distintas. Al igual que el trabajo, el calor solo aparece en el contorno del sistema y se define por un proceso, ya sea a presión o a volumen constante. La energía se transfiere desde un objeto de mayor a menor temperatura y esto pues, va a generar una diferencia de temperaturas. El calor no es una propiedad del sistema ni es una función de estado. Depende de la trayectoria, o dicho en otras palabras, es una función de trayectoria. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos agua, que son 100 gramos, está a una temperatura inicial de 20 grados centígrados y una presión de una atmósfera. Se agrega energía, que está aquí, energía, y aumenta su temperatura a 10 grados centígrados a los mismos 100 gramos de agua. ¿Sí? Entonces aquí lo que nosotros tenemos y lo que podemos ver es que el calor es proporcional a la diferencia de temperaturas. Y bueno, aquí también le podemos poner a la masa. Y como pasamos de una proporcionalidad a una igualdad, pues se agrega una constante igual a m por, bueno, este es como que le puso ahí este chunk como s, el tate, que esta en sí es una constante de proporcionalidad. O también se le conoce como el calor específico del agua. Es igual a 4.184. Entonces ya te lo voy a poner, es 4.184 joules sobre gramo Kelvin. Entonces aquí Q, que es el calor, es la masa 100 gramos por el calor específico 4.184 joules sobre gramos Kelvin por el delta T. Aquí cabe mencionar que en la diferencia de temperaturas o la temperatura va a ser en Kelvin, pero aquí lo que se va a hacer es, le vamos a agregar y le vamos a quitar, bueno, aquí lo va a hacer, ¿no? Delta T que sería 30 grados centígrados más 273, se llave menos 20. Bueno, aquí le voy a poner, le quitar esto de los grados, que serían en Kelvin, menos 20 más 2, se le suma 273. Y aquí en sí lo que podemos ver es que como se le está sumando esta diferencia de temperaturas en esta diferencia de temperaturas en Kelvin, también lo podemos ver como 30, 20, y esto es igual, aquí, o equivalente a decir 10 Kelvin. Entonces aquí, pues ya haciendo el análisis dimensional, gramos con gramos, Kelvin con Kelvin, nos queda que el calor que se agregó lo voy a poner acá. El calor es igual a 4.184 joules. ¿Qué quiere decir esto? Pues es la cantidad de energía que se requiere para calentar 100 gramos de agua 10 grados centígrados. ¿Sí? Esa es la parte del ejemplo del calor. ¿Sí? Entonces aquí dice, también se puede obtener mediante, bueno, en conclusión, W y Q no son funciones de estado, son medidas de la transferencia de energía y los cambios de estas cantidades dependen de la trayectoria. Entonces aquí también tenemos una equivalencia que es una caloría es igual a 4.184 joules. Esto también lo podemos pasar a joule. Como el valor de R es igual a 8.314 joules sobre mol Kelvin, pero también otro valor de R, 937, no me acuerdo, a ver, caloría sobre mol Kelvin, este no recuerdo. Vamos a ver ahora por otro lado el ejemplo 4.2 y dice, una persona que pesa 73 kilogramos toma 500 gramos de leche y cuyo valor calórico es de aproximadamente 720 calorías sobre gramo. Si solo el 17% de la energía de la leche se convierte en trabajo mecánico,
¿A qué altura en metros puede subir la persona con esta energía adquirida? Entonces, vamos a ponerle aquí solución. La energía ingerida convertida en trabajo mecánico aquí es el 17%, 0.17%, o sea, este 17 entre 100 nos va a dar 0.17 por los 500 gramos, o sea, medio litro casi, me va a depender de la densidad, por el valor calórico, 720 calorías sobre gramo, luego, por el valor 4.184 joules, que es el factor de conversión, calorías, y luego ya de aquí, esto es igual, ¿cuánto? Este es el valor. Haciendo el análisis dimensional, gramos con gramos, calorías con calorías, y queda joules. Esta cantidad de energía se iguala con el cambio de energía potencial, ¿sí? Al subir la persona. Entonces, este valor tenemos que es 256.000 joules, es igual a mg por h. mg por h. Entonces, de aquí despejamos la masa, la gravedad y la altura. Despejando la altura es igual a 256.061 joules entre la masa, que es de 73 kilogramos, por la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos a ver un joule, la conversión de un joule es igual a un newton metro. Esto es igual a un kilogramo metro sobre segundo cuadrado por metro. Entonces quiere decir que un joule es igual por metro cuadrado, es un kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí puedo hacer la conversión. Joule es igual a un kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Por el análisis dimensional, este joule con este joule, kilogramo con este kilogramo, segundo con este segundo, aquí este metro con el metro cuadrado, y nos va a dar que cuánto es la altura que recorre, va a subir. Pues ahí está, que el valor que puede subir la persona con esta energía es 358 metros, aunque aquí pues también no vemos la fricción ni nada por el estilo, ¿no? Es como una aproximación, nada más, ¿sí? Pues vamos a empezar ahora con la primera ley de la termodinámica. ¿Por qué el capítulo 4 se enfoca a la parte del trabajo y el calor como primeros puntos? Porque pues aquí está relacionada en la primera ley de la termodinámica esos términos, ¿sí? Y aquí lo que dice Chang es que la primera ley de la termodinámica establece que la energía se puede convertir de una forma a otra, pero no se puede crear ni destruir. Entonces esta ley se le conoce o como enunciado es la ley de la conservación de la energía. Conservación de la energía. La energía, no sé, destruye, destruye, solo se transforma, solo se transforma aquí, se transforma en otra forma, valga la redundancia. Entonces, aquí lo que hacemos es que la energía del universo es igual a la energía del sistema más la energía de los alrededores. Alrededores. Aquí le voy a poner esto, lo voy a poner aquí. Representa al universo
esto al sistema y esta a los alrededores. Por eso también es importante estas definiciones que vimos al inicio del curso. Y dice, también se puede tomar como en términos, o también se puede en términos de delta. Delta E del universo igual a E delta E del sistema más delta E de los alrededores. Y esto va a ser igual a cero. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, delta E del universo y es igual a cero, ¿esto qué implica? Es E universo final menos E universo inicial igual a cero. Esto es equivalente a decir que la E universo final es igual con la E del universo inicial. Igual esto lo voy a poner para que no haya tiempos, universo final, ¿sí? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ¿por qué? Porque es lo que nos dice la primera ley de la termodinámica, es la ley de la conservación de la energía. Entonces, lo que podemos hacer aquí es que delta E, si esto es igual a cero, lo pasamos del otro lado, delta E de los alrededores, por un lado es este, por otro lado este. Delta E del sistema es igual a menos delta E de los alrededores. Y también es otra forma equivalente de decir que la energía se crea, se destruye, solamente se transforma. Ejemplo de esto, la energía que se pierde cuando se quema petróleo en una central eléctrica. En última instancia puede ir a nuestros hogares como energía eléctrica, calor, luz, etcétera. ¿Sí? En química, lo que interesa normalmente son los cambios de energía asociados con el sistema y no con los alrededores. Entonces, aquí lo que nos interesa, lo que interesa como estudio, es el sistema. Es el sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Otro ejemplo también, el caso de los automóviles. El caso de los automóviles, pues utiliza gasolina o diésel y el motor se va a calentar. Entonces, ¿por qué? Pues por la fricción y cuestiones de tipo, ahí va a haber una disipación de energía hacia los alrededores. Entonces, esto es un ejemplo de la conservación de la energía. Y aquí otra vez lo vuelvo a abordar Sengel, ¿no? Dice, ¿se ha visto que W y Q, o sea, el trabajo y el calor, no son funciones de estado? No tiene sentido preguntar cuánto calor posee un sistema. Por otra parte, la energía interna, que es un nuevo tipo de energía que vemos aquí, la energía interna, que se define interna como U, no le voy a poner un mayúscula, U, de un sistema es una función de estado, es una función de estado, que solamente depende del estado inicial y el estado final, por lo que solo depende de los parámetros termodinámicos de estado, temperatura, presión. Aquí es algo importante. Sí, hay que observar que el adjetivo interno, o sea, energía interna, esto, implica que hay otras clases de energía asociadas con el sistema. Entonces, de su curso de la mecánica clásica, saben que la energía total es igual a la energía, voy a poner así como K, energía cinética, más la energía potencial, más la energía interna. Entonces, esta está relacionada con que, esta está relacionada con que, y esta, para que haya un cambio en la energía cinética potencial o interna. ¿Y cómo se define? Te vamos a ver. Ahí está. Entonces, la energía cinética está involucrada con la velocidad y se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial está relacionada con la altura
se define como mg por h. La energía interna se relaciona con la temperatura. Aquí no hay una definición tal cual como en el caso de la energía, ¿se llama? Ni cinética ni potencial, ¿sí? Pero sí vemos que si no hay, está relacionada con la temperatura nada más. Sí, U está formado por energías de traslación, rotación y vibración electrónica y nuclear, así como por interacciones intermoleculares. Entonces aquí, pues ya, nada más lo vamos a relacionar aquí en este caso con la temperatura. Ahora, si el sistema está en reposo, y no hay diferencia de alturas apreciables. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el cambio, bueno, el delta E, no, delta E cinético, el cambio de la energía cinética es igual a cero, y esto, el cambio de la energía potencial es igual a cero. Espero que no haya problema con esto, porque también la podemos ver en términos de delta, ¿no? Delta E total es igual a delta E cinético más delta E potencial más delta U, ¿sí? Esto de delta E cinético, lo que quiere decir es que, pues de manera similar, ya para no escribirlo, que la energía cinética final menos la energía cinética inicial van a ser iguales a cero. Por lo tanto, la energía cinética final va a ser igual a la energía cinética inicial. De manera similar, en el caso de la energía potencial final es igual a la energía potencial inicial. Entonces, para simplificar, con frecuencia llamaremos a la energía interna solo energía y escribiremos como su delta U, que aquí también la pudiéramos poner como el delta E total, que luego lo maneja, por ejemplo, en el libro de Castellan lo maneja como delta E. ¿Sí? A mí no me gusta manejarla así en la primera ley de la termodinámica porque estamos en reposo y no hay diferencia de alturas. Entonces, delta E es igual a delta U. ¿Esto qué quiere decir? Pues, voy a poner esto. ¿Sí? Delta U sería U2 menos U1. ¿Sí? Las diferencias entre la energía con respecto al calor y el trabajo es que la energía siempre cambia en la misma cantidad al ir de un estado a otro, independientemente de la naturaleza de la trayectoria. Esa es la energía. Entonces, la primera ley, matemáticamente hablando, porque el enunciado es la ley de la conservación de la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, pero matemáticamente hablando, quiere decir que el cambio de la energía total, ese sería un caso general, el cambio de la energía, ya no voy a poner total, es igual a Q, aquí ya no me acuerdo cómo lo estaba manejando, lo voy a manejar como minúscula, como si no mal recuerdo Q más W, pero en este caso particular, cuando el delta E es igual a delta U, lo vamos a hablar, delta U es igual al calor más el trabajo, y así es como la vamos a ver, ¿sí? Porque les digo, en el libro de Castellan, la, la ve así, pero pues ¿para qué si no está involucrada la energía cinética ni la energía potencial? Esto luego, por ejemplo, se ve cuando hay estos términos, la energía cinética y la energía potencial. Por ejemplo, en flujo de fluidos o cuando está en movimiento, ahí sí se aplica la primera ley de la termodinámica con todos los términos, con la energía cinética, con la energía potencial y con la energía interna. ¿Sí? Entonces, y dice, o bien para un cambio diferencial, cambio, voy a poner con negros. Voy a dejar esto. Cambio diferencial o infinitesimal. La primera ley de la termodinámica se escribe como U es igual a delta Q más delta W.
Y en el libro de Castellan, yo a mí me gusta más esta nomenclatura. En el libro de Castellan aclaro delta, que es una diferencial exacta, la maneja como una D con rayita. Hay veces que en los libros no hay diferencia entre una diferencial exacta y una diferencial inexacta, que es esta. Y no, aquí sí hay que manejarla distinta porque esta la utilizamos para una diferencial inexacta. Pero aquí nada más les digo esto, nada más lo que utiliza este chunk es D con rayita y ya, pero es para cambios infinitesimales. ¿Sí? Eh, Dice, aquí indica que el cambio de energía interna de un sistema en un proceso dado es la suma del intercambio del calor, que es la primera ley de la termodinámica, entre el sistema y los alrededores y el trabajo efectuado W eh, sobre o por el sistema. Y ahí viene un poquito de la explicación de lo que les decía, ¿no? De la parte esta de la función de trayectoria, función de estado, que ya se las he explicado, y también ahí chánselo otra vez, al igual y nada más lo voy a hacer aquí, del estado uno al estado 2. Esta que es una función de estado, lo que va a ser la integral de una derivada se cancela, y lo que nos va a dar es u del estado uno al estado 2, que esto es u1, u2, igual a u2 menos u1, que es igual a delta u. Esta es una función de estado. Función de estado. A diferencia del calor o del trabajo, le voy a poner hora para el caso del calor. La integral del estado uno al estado 2, esto es igual a la integral de una derivada, aunque sea inexacta, se cancela. Pero aquí, ¿cuál es el pero? Pues que tenemos que el calor que se va de 1 al 2 es igual al calor que vamos a hacer, o se va a requerir de 1 a 2, que esto es igual al calor, que es esto, o el trabajo, que sería esto, ¿sí? Bueno, entonces ahí está. Ahora vamos a ver la convención sobre los signos de trabajo y calor. Entonces aquí, trabajo efectuado por el sistema sobre los alrededores, este es negativo. Esto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues esto es una expansión. Ya de lo que les decía, ¿no? Esta es una expansión. Esto es un trabajo efectuado sobre el sistema. Sobre el sistema, o sea, ahorita a ver si pongo, déjenme, voy a poner la imagen ahorita. Bueno, está la imagen, ¿sí? Entonces, trabajo efectuado por el sistema sobre los alrededores. ¿Cuál es nuestro sistema? Pues el gas, este nada más lo estoy aquí tomando, este es nuestro sistema. El gas sobre los alrededores. ¿Y cuál es? Este es el sistema, lo voy a poner con rojo. Este es el sistema, y estos son los alrededores, ¿sí? Entonces va a haber una expansión, ¿sí? Va de aquí para acá. Entonces, trabajo efectuado por el sistema sobre los alrededores. Ahora, trabajo efectuado sobre el sistema, entonces sería al revés. ¿Sí? Entonces esto al igual y para el otro caso, entonces no sería así, sino sería eh, parte de trabajo efectuado sobre el sistema por los alrededores. Sería una compresión. Compresión. Calor de los alrededores absorbido por el sistema, aquí es positivo y va a ser un proceso endotérmico que requiere energía. Calor del sistema, pues aquí vamos a requerir energía, de aquí para acá se requiere energía en un proceso endotérmico. Bueno, aquí, al igual esto no lo voy a poner así tal cual aquí, pero si es un proceso endotérmico, calor de los alrededores absorbido por el sistema, proceso endotérmico. Es como si pues, estuviéramos calentando agua, ¿no? Es un proceso térmico. Calor del sistema absorbido por los alrededores, proceso exotérmico. Está desprendiendo energía, aquí va a ser el signo negativo. ¿Sí? Bueno, aquí también lo que dice Chang es que, por ejemplo, U, P, T y V son cantidades termodinámicas.
termodinámicas. Y también a su vez son no, vamos a poner funciones de estado. Dinámicas, aunque estas son las variables que nosotros vamos a poder medir experimentalmente, nada más para que lo tengan. Y Q y W son cantidades termodinámicas que no lo son, o sea, no lo son, no lo son. Son funciones de trayectoria, función de trayectoria. Estas son más poquitas funciones de trayectoria. Las funciones de estado, aquí nada más conocemos P, T, D y U. Más adelante vamos a conocer otras, ¿sí? Ahora, aquí vamos a ver diferentes casos de la primera ley o casos particulares. Yo te la voy a reescribir la ley de las particulares de la primera ley de la termodinámica. De la termo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso general, lo voy a escribir aquí, delta U. Bueno, es un caso particular, siempre y cuando el cambio de la energía cinética y potencial sean iguales a cero, U más W. De aquí partimos, ¿eh? De aquí partimos. Entonces voy a ver casos particulares, que luego también hay veces que se pasa a... Aquí este es uno. Proceso isotérmico. Que si no lo ve este Chang, lo veo yo. Entonces T es constante. ¿Qué quiere decir con esto? Pues T1 es igual a T2 igual a T. Es equivalente, ¿no? Aquí se reduce la primera ley de la termodinámica. A ver, ¿quién me dice? Ahí está, entonces es constante. Eh, delta O es igual a cero, por lo que se puede escribir como U final menos U inicial es igual a cero. Y esto quiere decir que U final es igual a U inicial. Entonces, de la primera ley de la termodinámica tenemos que cero es igual a Q más W. Y esto es equivalente a decir que Q es igual a menos W. Si encontramos y determinamos W, ya conocemos Q. ¿Sí? Espero que no haya problema. Ahora, otro caso que también lo voy a poner, igual lo voy a poner aquí. Dos. Aplicación para una expansión irreversible de un gas contra una presión constante P. O sea, W es igual a menos P por delta V. ¿Y esta expresión de dónde parte? Pues que W es igual a la menos, es una expansión, ¿eh? Presión por dV del estado 1 al estado 2, que aquí al igual le podemos poner como la presión externa, ¿no? Aquí si esta es la presión externa, pues esta puede salir de la integral y da esta expresión, pero toda la expresión, y vamos a verlo más adelante, que ya sea una expansión reversible o irreversible, parte de esta expresión, no parte de otra, ¿eh? Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues que delta U es igual a Q, se sustituye el trabajo que sería Q menos presión externa por delta V, y así se reduce la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Ahí nada más lo ponemos. Para una expresión, perdón, para una expansión, delta V es mayor a cero, ya que V2 es mayor a V1. ¿Sí? O sea, V2 menos V1. V2 es mayor a... este es positivo. Espero que no haya problema. ¿Sí? Delta V y delta U del sistema. Y delta U del sistema, ya lo estamos... Bueno, el sistema. Del sistema disminuye como resultado de que el gas efectúa trabajo sobre los alrededores. Disminuye. Disminuye. ¿Sí? Disminuye
como resultado de que el gas efectúa trabajo sobre los alrededores. Ahora, a otro lado, 3. Si el calor es mayor a cero, entonces el gas absorbe calor de los alrededores. El gas absorbe calor de los alrededores. Y delta U aumenta. Ahora, 4. Si tenemos que si el proceso es adiabático, U es igual a cero, y esto implica que delta U es igual a W, ¿no? En el caso adiabático, y tendremos ¿sí? Que esta es la bomba calorimétrica que ahorita vamos a ver. Bomba. Ah, no, este no es bomba calorimétrica. No, esta no es bomba calorimétrica. ¿Sí? ¿Cuál es la otra? El otro caso, y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, es eh, si proceso isocórico es volumen constante, volumen 2 es igual a volumen 1 igual a B. Entonces, lo que se tiene que es, les digo, parte, por ejemplo, si fuera una expansión, menos la integral de la presión de B del estado 1 al estado 2, la derivada de una constante, pues va a ser igual a cero. Hacen esto, tenemos que W es igual a cero, y esto a su vez se tiene que delta U es igual a Q, subíndice P. Este, este subíndice lo que representa es que es a volumen constante. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver con el caso de la bomba calorimétrica. Bomba calorimétrica, métrica que también luego se ve en el laboratorio. ¿Sí? Ahí está el caso de la bomba, esquema de una bomba calorimétrica, volumen constante, que era lo que decía. B es constante, la constante. Esta es la bomba calorimétrica, donde aquí tenemos la muestra que por lo regular, por ejemplo, en el laboratorio utilizamos, ay, no se me fue a ver, déjenme ver cuál es. Ácido benzoico en una cápsula. Es una reacción de combustión. Necesitamos para las reacciones de combustión, necesitamos oxígeno que es de 10 a 20 atmósferas, entrada de oxígeno, este es el volumen constante, el termómetro, eh, está el agitador que vamos a sumergirla más o menos por aquí de agua, no está así de agua. El agitador es para mantener la temperatura del agua exterior constante, es el conductor de ignición, que es el que va a ser sea, la chispa para que se lleve a cabo la reacción de combustión del oxígeno. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Al inicio, aquí va a haber aire, entonces aquí luego también hay otro tubo de desfogue para sacar todo el aire que quede aquí y nada más que quede puro oxígeno. ¿Sí? Agua, canasta del calorímetro, chaqueta aislada, el agitador, acero inoxidable. Este dispositivo nos permite medir el calor de combustión de las sustancias. La combustión se inicia con una descarga eléctrica entre un par aquí de conductores que están en contacto con la sustancia, que sería así viene el calor que se desprende de la reacción puede medirse registrando el aumento de la temperatura, en donde aquí aumento en la... Esta en el laboratorio se hace nada más un experimento por toda la sección, ¿sí?
Entonces, usando la capacidad calorífica del calorímetro, se puede calcular el cambio de la energía causado por la combustión, definida por, aquí tenemos pues que delta U es igual a Q su índice B cuando volumen es constante. Y esto parte de la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Donde delta U es igual al calor liberado, como ya se dijo, no es una función, el calor no es una función de estado. Sin embargo, se restringido a un proceso de trayectoria en particular. Esto es algo que se efectúa a volumen constante. V solo puede tener un valor para una determinada cantidad de compuesto quemado en el calorímetro. Ahí se quedaría esta expresión. Vamos a ver más adelante un problema. Ahora, vamos a hablar de la entalpía. Había un profesor, por ejemplo, de la UAM, que me decía entalpia. Pero yo lo conozco como entalpía. Y ahí también está en el acento de, según este Chang, ¿no? Dice, en el laboratorio, la mayor parte de los procesos químicos y físicos se efectúan bajo presión constante. Entonces, esta, lo que queremos decir es que es a presión constante, ¿sí? Y no a volumen constante. Y no a volumen constante. La mayoría de los procesos se lleva a presión constante, ¿sí? En tales casos se escribe como delta U. La primera ley de la termodinámica, U más W, que aquí lo ponemos como Q, que era lo que le estaba diciendo su índice P. ¿Qué quiere decir esto? Que es a presión constante, nada más. Eso es lo que quiere decir eso. O a volumen constante, como era el caso anterior, a volumen constante. Sí, entonces nada más es para especificar, ¿no? Para diferenciar. Otra vez partimos de que el W es igual a menos la integral de 1 a 2 de P de D, y si la presión es constante, se tiene que W es igual a menos la presión eh, por delta V, ¿no? Nada más ahí, pero parte de esta expresión, de esta expresión. Entonces aquí tenemos que es menos la presión por delta V. Y aquí si quiere decir que esta presión constante, pues yo puedo decir que también presión 1 igual a presión 2 igual a la presión. Nada más es eso, ¿eh? Ahora, con respecto, la voy a poner en términos de subíndices. Miren, ahorita es U2 menos U1, que esto representa delta U igual a QP menos P por B2 menos B1. Entonces esto lo puedo pasar del otro lado y puedo poner como U2 menos U1 más P por B2 menos B1. Pero esto yo también lo puedo multiplicar así y lo puedo multiplicar así y me quedaría, esto es igual a QP, ¿no? Entonces lo voy a reacomodar. U2 menos U1, lo voy a hacer con calma, más presión. Ya que presión 1 es igual a presión 2, presión a presión, yo lo que puedo hacer es presión 2, volumen 2, menos presión 1, volumen 1, ya que presión 1 es igual a presión 2 igual a presión. Esto es igual a Q su índice P. Entonces yo puedo dar a acomodar a este con este, así. Entonces esto lo puedo poner como U2 más presión 2, volumen 2, menos U1 más presión 1, volumen 1, igual a Q, ¿eh? Y esto a su vez lo puedo hacer como H2 menos H1 igual a Q, Cp, que esto es Q, el calor a presión constante es igual a delta H. Tenemos que donde H es igual a U más PB. Y H se le conoce como la entalpía, que se define como la energía interna más el producto de la presión por volumen. ¿Qué unidades tiene la entalpía?
energía, que son joules en el sistema internacional, ¿sí? Entonces nada más hay que tener en cuenta eso. Y ya, ¿no? El igualar y cuestiones de ese tipo. Entonces, aquí, pues ya nada más sería eso. Entonces, aquí también algo importante es, en términos, lo podemos expresar en términos de deltas. Delta H, y como la presión es constante, pues tenemos que delta U más la presión por delta B. Digo, aquí en el libro de Chang, luego hace mucho relajo, pero así lo voy a dejar, ¿no? Como la presión es constante, pues ya nada más lo dejamos. Entonces, en forma infinitesimal, este delta se tiene infinitesimal como dH es igual a du más P por la diferencial de B. Entonces, aquí nada más es importante diferenciar, ¿eh? Esta delta B nada más va a ser B2 menos B1. Esta lo que representa es, por ejemplo, la integral. Nos integramos para hacer el área bajo la curva. Nada más hay que tenerlo bien en cuenta eso. Bueno, entonces, delta U y delta H representan el cambio de energía, pero sus valores difieren porque las condiciones no son las mismas. ¿Por qué? Porque el delta U, es a volumen constante, y la entalpía es a P constante. Y esto también viene del caso anterior. Delta U es a volumen constante. Esto que les quede claro, porque luego es también que no les queda claro, B constante. ¿Sí? Entonces nada más es eso. Si no son las mismas condiciones. Dice aquí, ejemplo, el calor que se desprende, voy a poner aquí ejemplo, el calor que se desprende cuando 2 moles de sodio, cuando 2 moles de sodio sólido reaccionan con 2 moles, reaccionan con 2 moles de agua líquida, es, aquí voy a poner la reacción 2Na sólido más 2 moles de H2O líquido, la reacción 2NaOH acuoso más H2 gaseoso, va a desprender hidrógeno como gas. El calor que va a desprender es de 367.5 kilojoules. Y como la reacción se evalúa a presión constante, a P constante, por ejemplo, en el laboratorio, mezclamos esto con agua, ¿sí? Por lo regular, la mayoría de los procesos se lleva a cabo a presión constante. Delta B, QP es igual a delta H. QP es igual a delta H. Esto sería igual a menos 367, que es lo que está desprendiendo, 0.5 kilojoules. ¿Por qué? Pues porque va a estar liberando. Aquí nada más es calor que desprende, ¿no? Desprende esta reacción. Ah, bueno, aquí de todos modos le habíamos puesto, ¿no? Entonces, el calor a presión constante es igual a delta H igual a menos 367.5. Y esto también va más o menos con respecto a lo que estábamos viendo acá. Si es proceso exotérmico, va a desprender calor del sistema absorbido por los alrededores. Proceso exotérmico va a desprender esta energía, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahora, para el cambio de U, según la definición, delta H es igual a delta U más P por delta V, podemos despejar delta U es igual a delta H menos P por delta V, ¿sí? Suponiendo 25 grados centígrados y no se tome en cuenta el pequeño cambio del volumen, se puede mostrar que el volumen de un mol, o sea, el volumen de un mol de hidrógeno generado
a una atmósfera es 24.5 litros. Entonces aquí lo que vamos a hacer es menos P por delta V es igual a menos, o sea, nada más me voy a enfocar en este término, menos una atmósfera es aproximadamente 24.5 litros, y esto es igual a menos 24 atmósferas, y eso con el factor de conversión nos quedaría como menos 2.45 kilojoules. El del un litro de atmósfera 101.3 joule y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces ya nada más ahí. Me voy a enfocar en nada más en la parte de la reacción. Y por lo tanto, delta U es igual a delta H, que teníamos que era menos 367.5 kilojoules, menos 2.45 kilojoules. Quiere decir que delta U es igual a menos 370 kilojoules. ¿Cuál es más grande? Delta U o delta H. A ver, déjame ver. Delta U y delta H son un poco diferentes. La razón de que delta H sea menor que delta U, en este caso, es que una gran parte de la energía interna liberada se usa para efectuar el trabajo de expansión del gas. O sea, que es más grande, ¿no? En general, la diferencia entre delta H y delta U en las reacciones con gases es delta P, B, o sea, para gases, delta P, B o delta nRT, poniendo que es gas ideal, es lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Y esto pues es este constante, aquí lo que sería es R T por delta N, ya que es R la constante y la temperatura también son constantes, nada más sería el cambio del número de moles si T es constante, ¿sí? Donde delta N es igual a N de productos menos N los moles de reactivos, ¿sí? En la reacción anterior, en esta reacción, tenemos, voy a poner así a reacciones anterior, que es la reacción, delta N es igual a, sería, nada más es producto, estamos en la fase gaseosa, nada más el único que cuenta es el gas, que es un mol con T igual a 298 Kelvin, para acá, T igual a 298 y RT delta N es aproximadamente 2 o sea, esto lo que se tiene es que, le voy a continuar, RT N es aproximadamente 2.5 kilojoules, sustituyendo los valores que serían R 8.314, T y entonces ahí sería, ¿sí? Que es una cantidad pequeña pero no despreciable en un desarrollo exacto. Por su parte, para reacciones, entonces no es despreciable, nada más de aquí. No es despreciable. Por su parte, para reacciones químicas que se llevan a cabo en fases condensadas, en fase líquido o sólido, delta V menor o igual a 0.1 litros sobre mol. Es muy, muy pequeño. O sea, ¿por qué? Porque no son compresibles, ¿no? Punto 1 y
de reactivo convertido en producto y P por delta V es igual a 0.1 litro a atmósfera, es igual a aproximadamente 10 joules. Esto es muy pequeño. Voy a poner aquí, esto es pequeño. Pequeño y por lo tanto para líquidos o sólidos, quiere decir que delta U es aproximadamente a delta H. ¿Por qué? Porque son incompresibles. Compresibles los líquidos y los sólidos. ¿Sí? Los cambios de la entalpía y la energía interna en las reacciones donde no intervengan gases, en casos donde delta N es igual a cero, los dos son iguales para todo fin práctico. Entonces, ya sea para gases también, si delta N es igual a cero, pues también esto quiere decir que delta U lo podemos aproximar como delta H. Se quedarían esos casos particulares o ese ejemplo y ya después vamos a ver otros.